Quisiera comenzar en esta mañana haciéndoles una pregunta. Luego de ver los pedidos de oración, luego de escuchar las necesidades de todos nosotros, me salta una pregunta. ¿En qué estás apoyado tú el día de hoy, mi querido hermano? ¿En qué estás apoyado? Y no me refiero a lo que creemos en teoría. Me refiero a lo que de verdad sostiene tu vida cuando hay presión, cuando hay dificultades, cuando algo falla, cuando nuestro cuerpo no responde, cuando ya por la edad nos empezamos a enfermar más de lo usual o cuando inclusive niños, como hemos visto en las oraciones, sin una razón comprensible para nuestra mente, empiezan a enfermarse. Alguien decía, hablando de los viejos, si al despertar algo que te dolía regularmente ya no te duele, ya no lo sientes, no te preocupes, ya está muerto. Esa parte ya está muerta al menos. ¿Qué te sostiene cuando la relación falla? Hablamos de relaciones de pareja hace unos días, pero ahora no me refiero solamente a esas relaciones de pareja, sino también a aquellas relaciones diarias con nuestros hijos, con nuestros familiares, en las relaciones laborales, inclusive en las relaciones donde no debería en teoría haber problemas, relaciones de iglesia. A veces tenemos dificultades. En esos momentos, ¿qué es lo que realmente te sostiene, mi hermano querido? Y mis amados hermanos, hacemos esta pregunta porque el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, Colosenses 2 del 1 al 7, justamente manifiesta esa preocupación que Pablo tiene, que Pablo siente en su corazón. Y recuerden el escenario. Pablo está en Roma, está en una prisión, atado de manos, de pies, no lo sé, con un proceso judicial sobre su cabeza. En cualquier momento lo pueden juzgar y puede ser condenado a muerte. Y en medio de esa situación tan triste, él no piensa en su situación. Y eso es hermoso. Imaginar cómo él, a pesar de que está prisionero en una cárcel, él no está pensando en su vida, no está pensando en sus problemas, está pensando en esta carta en los creyentes de Colosas. Está pensando y preocupado por ellos. Y así nace esta porción que la venimos viendo desde el capítulo 1, que lo vimos la semana pasada. Y este texto que ahora nos toca ver, Colosenses 2, 1 al 7, debo decirles que la he entendido, la he visto como una de las porciones más densas, más ricas y más urgentes, prioritarias de todo lo que Pablo escribió en todas sus cartas. Y mis hermanos, antes de leer ese texto, es fundamental, porque debo confesar, y alguien le decía, no sé si en el manantial, la semana pasada cuando el pastor predicaba acá y empezaba a escuchar su predicación, por gracia de Dios yo ya había leído, ya había estudiado el capítulo 2, pero empezaba a vincularlo. A veces cuando uno lee no lo entiende, pero cuando a veces escucha de otra persona, se le abre el entendimiento. Y eso me pasó el domingo pasado. Mientras el pastor predicaba, fui encontrando la relación íntima entre lo que él decía versus lo que me tocaba predicar en esta semana. Y de esa manera regresemos un ratito al versículo 27 del capítulo 1. ¿Qué es lo que nos decía el apóstol Pablo en ese verso? Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y realmente esto es maravilloso. Y nos vamos a detener un segundo aquí porque Pablo acaba de decir algo extraordinario. Tal cual lo vemos y tal cual lo sentí en mi corazón y quiero compartir eso. Pablo habla de un misterio. Y en el vocabulario, en las palabras de Pablo,
Como ya lo vimos con el pastor Raúl, misterio no significaba algo oscuro, algo que no lo podamos comprender de ninguna manera. Aquí, misterio significa algo que estuvo oculto durante siglos y que ahora ha sido revelado. Que quienes vivieron el tiempo del Antiguo Testamento no lo disfrutaron porque estaba oculto. Era un secreto de Dios que ya fue ahora revelado. Y ese misterio, hermanos, no es una fórmula, no es un rito, no es algo que lo podríamos llamar esotérico. No es una experiencia espiritual extraña, una experiencia religiosa extraña. El misterio es una persona. Esa persona, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Qué frase tan hermosa. Y eso es todo. Y eso es suficiente, hermanos queridos. En Él estamos seguros. Y esto es hermoso. Ahora bien, si Cristo ya fue revelado, si el misterio ya fue declarado a la iglesia de Colosas, si los creyentes ya tienen a Cristo, escúcheme, si los creyentes ya tenemos a Cristo, ¿cuál era la preocupación de Pablo por los colosenses? ¿Cuál es la preocupación por nuestra vida ahora si ya tenemos a Cristo? ¿Por qué habla de una lucha por ellos? Porque Pablo siente, porque Pablo mira que los colosenses no conocen bien a Cristo. Y es que, hermanos queridos, tener a Cristo no es lo mismo que conocerlo. Tener a Cristo no es lo mismo que conocerlo. Aceptar a Cristo, ser perdonado, hecho hijo de Dios, es apenas el punto de partida. Es apenas el primer paso. Pero llegar a conocerlo y a conocerlo bien requiere una relación que madura, que crece, que va fortaleciéndose en el tiempo. Solo como paréntesis, en la teología sistemática de MacArthur se habla claramente de santidad posicional en Cristo y de santidad progresiva. A eso se refiere. No es que nosotros alcanzamos la santidad en el camino gracias a nuestras obras. No, de ninguna manera. Ya somos santos en el momento que recibimos al Señor Jesucristo. Pero estamos hablando de que en el momento que le recibimos al Señor, solamente le tenemos a Cristo. Pero hay que empezar a partir de ahí a conocerle a Cristo y a través de ese proceso de crecimiento espiritual, a partir de ese momento de madurez espiritual que la vamos alcanzando a través del conocimiento con el Señor, es cuando esa llamada para comprensión humana, santidad progresiva se va poniendo en práctica, se va manifestando hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es el Señor Jesucristo. Es un tema que lo reitero porque a veces hay confusión. Ahora, a las pruebas nos remitimos, a las pruebas. El Nuevo Testamento distingue entre el acto instantáneo de la fe salvadora. Eso está expresado en Juan 1:12. Juan 1:12. A todos los que le recibieron, les fue dada la potestad de ser llamados hijos de Dios. A todos los que le recibieron. Lo mismo va a decir Romanos 5:1. Justificados por la fe. ¿Qué más sigue? Romanos 5:1. Justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está lo que estamos diciendo. El proceso continuo de crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Dios, en cambio, lo encontramos en 2 de Pedro 3:18. 2 de Pedro 3:18, que dice claramente: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Si hay alguna diferencia, estoy tomando la Reina Valera revisada. De ahí la diferencia. Pablo mismo, ya convertido, confesaba en Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando
a ser semejantes a Él en su muerte. Este conocimiento, mis hermanos, se profundiza y en esto hemos sido reiterativos cuando lo repetimos siempre. Primero, escuchamos su voz en la Escritura. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando escuchamos su voz en la Escritura, anótenlo Juan 17:3, ahí está rectificado, la Biblia nos revela su carácter y su voluntad. Juan 17:3. No voy a repetir a señalar todos los versos porque el tiempo no me da. Segundo, cuando respondemos con obediencia práctica, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Cada paso de fe nos permite comprobar quién es Él. Cada paso de fe que demos nos va a permitir comprobar quién es Él. ¿Tenemos dudas? Juan 14:21. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Lo dice la palabra de Dios. Tercero, cuando cultivamos comunión personal. Reiterativos hemos sido. ¿Mediante qué? Mediante la oración, mediante la adoración con nuestra propia vida, y mediante la vida en comunidad, hermanos. No como llaneros solitarios, como solía decir el pastor Raúl. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así era la iglesia primitiva. De esta manera, hermanos, tener a Cristo uno nos da la posición de hijos. Somos santos en Cristo. Santidad posicional. Conocerlo bien es el fruto de caminar diariamente, conscientemente en Él. Caminar en Él. Volvamos a Colosenses 1:27. No conocer bien a Cristo, ¿qué va a generar? Te va a dejar vulnerable a cualquier voz, a cualquier mensaje, a cualquier consejo, a cualquier enseñanza que te llegue y que tal vez suene un poquito mejor. Esto que me están diciendo por acá me gusta más de lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es muy estricta, me manda a obedecer tantos mandamientos. No mires a una mujer ni con el rabillo del ojo. Uy, qué cosa tan terrible. No peques, no robes, no hurtes. Cuida lo que sale de tu boca. De la abundancia del corazón sale tu boca, y digo algún chiste de mal gusto. No, esto está muy duro. Mejor me voy por acá a escuchar algo que me guste, que suene más profundo, más espiritual, que suene más completo. Ese era el problema de Colosas, hermanos. Lo fue en otras iglesias, y ese, seamos honestos, sigue siendo el problema de hoy, de la iglesia cristiana. El mismo Señor Jesucristo nos dice en Mateo 24:24, es fácil acordarse, Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, ahora sí, aterrizados sobre la base del capítulo 1 y particularmente del verso 27, vamos a la porción que ahora nos toca, Colosenses 2:1-7. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro en la carne, para que sean consolados. Vayan escuchándolo, mis hermanos, porque lo vamos a desarrollar enseguida. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios del Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como lo habéis sido enseñados, abundando en acciones
de gracias. Hay dos grandes movimientos en el texto, con una advertencia en el medio que los conecta. Vamos a recorrerlos juntos, hermanos, pues constituye la enseñanza central que esta mañana el Señor nos quiere dejar. Primero, la lucha de Pablo, que conozcáis bien lo que ya tienes, que conozcas lo que ya tienes. ¿A quién tienes? A Cristo. ¿A quién le vas a conocer? A Cristo. Tenerle a Cristo no es lo mismo que conocerlo. Versos del 1 al 6. Y el por tanto, si ya lo recibiste, ¿qué tiene que pasar? Andar en él. Si ya lo conoces, anda en el verso 7. Veamos el primero. Pablo abre el capítulo con una confesión que no hay que leerla tampoco así muy rápido. Versículo 1. Quiero que sepáis cuán gran lucha tengo por vosotros. Quiero que sepáis cuán grande lucha tengo por vosotros. Viendo la palabra lucha en el griego, se escribe agón. Y en este griego original, esa es la palabra base para nuestra palabra agonía. Y eso es lo que exactamente está diciendo Pablo. Es lo que él quiere transmitir. Su preocupación por ellos no es superficial, no es lejana, no es distante. Al apóstol Pablo le duele, le cuesta. Es la carga real de alguien, escúcheme, que ama de verdad. Paréntesis. Es la carga que sentimos cuando ustedes no vienen, cuando faltan. Les extrañamos, nos duele. Nos duele, hermanos, ver su ausencia en la iglesia, en el manantial, en nuestras actividades. Y eso no es algo de nosotros, es algo del Señor. Es la imagen, vuelvo a repetir, ese egon, esa agonía, es la imagen que refleja un atleta. De hecho, Pablo en Colosenses, en el capítulo 1, usa la figura del atleta. Ustedes han visto la cara de un atleta, de un corredor de 100 metros, cuando en los últimos 20 metros mete el sprint final, y ahora con la televisión vemos la cara, el rostro del atleta. ¿Han visto? ¿Qué expresión tiene? Es una expresión de máximo esfuerzo. A los que les gusta el fútbol, cuando con esos acercamientos, cuando vemos a un jugador que se levanta en el aire a cabecear, ¿han visto la expresión de su rostro? Es del máximo esfuerzo hasta llegar al balón y pegarle correctamente. Lo mismo pasa con el atleta cuando hace el sprint final. A eso se refiere. A alguien que da todo lo que tiene de sí. Pablo está diciendo eso. Esto me cuesta por vosotros. Me duele. Pero además, hermanos, aquí viene algo que merece nuestra atención. Pablo está luchando por personas a quienes nunca conoció. ¿Por qué? Porque Pablo no fundó la iglesia de Colosas. Él no los había bautizado. Él no conocía sus nombres, no conocía sus historias. Y sin embargo, se preocupa, se duele por ellos. Les escribe, intercede en oración desde una prisión. ¿Y por qué esto puede ser importante para nosotros? Pues es importante porque nos dice algo profundo sobre la naturaleza del cuidado de Dios. Si Pablo, un hombre con limitaciones, con dificultades físicas reales, que tenía una lucha genuina en ese tiempo, con enfermedades, en la cárcel, se preocupaba y tenía angustia por hermanos que no conocía. ¿Cuánto más lucha por su creación, por su pueblo? Ese Dios maravilloso que pudo dar, que fue capaz de dar a su Hijo para que muriera por nosotros. Hay personas que viven con esa sensación silenciosa de que nadie se ocupa de ellas, de que nadie se preocupa de ellas. Y mi hermano querido, en esta mañana te quiero decir, no es así. Tienes un Dios que se ocupa de ti. Tienes un Dios que te conoce, que te ve y que no es indiferente de ninguna manera a lo que estamos viviendo. Cuando el pastor expresa y pide oración por aquellas
necesidades que no han sido conocidas. Es real, porque el Señor conoce todas esas necesidades. Solamente tenemos que pensarlas y vivir de la mano del Señor confiando en que la hará. Veamos lo que dice Romanos 8:34. Esto nos ratifica lo que acabo de decir. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es Cristo el que está siempre velando por nosotros. Ahora, sigamos, porque la lucha de Pablo además tiene un propósito clarísimo en la Escritura. Él sabe exactamente por qué lucha. Verso 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Nótese la progresión. Vayan siguiendo el hilo del texto. Pablo no está pidiendo varias cosas distintas. Está describiendo un solo camino que avanza a un solo destino. Primero, corazones consolados. Sean consolados sus corazones. Corazones consolados, una palabra griega también parakaleo, que no significa simplemente recibir un abrazo o escuchar que todo va a estar bien. Se refiere a ser fortalecido, animado, sostenido desde adentro. Esa es la palabra que utiliza aquí Pablo. Es el consuelo que produce firmeza, que produce seguridad, no solamente un alivio temporal, no solo un alivio momentáneo. Miren lo que dice 2 Corintios 1, 3, 4. Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Esa es la seguridad, ese es el Dios que tenemos. Pudiéramos aquí quedarnos solamente, pero no nos podemos quedar. Luego agrega algo importantísimo. Volvamos al texto del verso 2. Luego, unidos en amor. Pablo coloca, escúcheme bien, la unidad del cuerpo como parte del camino hacia el conocimiento. La unidad del cuerpo de Cristo que somos nosotros. La unidad. No se puede crecer bien en Cristo si estamos solos. No podemos crecer en aislamiento. La comunidad, la iglesia, el cuerpo de Cristo no es un accesorio de la fe, no es un aditamento de la fe. La comunidad, la iglesia es parte del diseño de Dios para que su iglesia madure, para que su iglesia crezca. La iglesia fue diseñada por Dios. Todos conocemos aquí la ilustración de la brasa ardiente que se separa del fuego. Esa ilustración es de John Wesley. Pero apliquémosla, cambiémosla un poquito. Si la aplicamos, quiero imaginarnos que la iglesia Siloé es un barco. Somos un barco. Y todos somos tripulantes de ese barco. Entonces, si aplico la figura de la brasa al barco, hay algunos marineros antiguos especialmente que decían que para que pueda un barco navegar bien y llegar a su destino con éxito, tenía que ir en flota. No podía viajar solo. Era imposible que viajara solo en la antigüedad. Tenía que necesariamente ir en flota. De esa manera, cuando hay una tormenta, si es que está acompañado en flota, tiene a quien llamar. Si está solo, simplemente se hunde. No hay nada que hacer. Mis hermanos, la iglesia no es perfecta. Ninguna lo es. No hay iglesia perfecta. Pero es el barco que Dios diseñó para nosotros. Esta iglesia Siloé es el barco en el cual Dios te puso, mi hermano. Dios nos puso a todos y a cada uno de nosotros. Y abandonar ese barco cada vez que el viento no sopla del lado que a mí me gusta, eso, qué pena decirlo, no es madurez espiritual. No es madurez espiritual. Lo llamaría
es fragilidad espiritual vestida, disfrazada de principio. Por mis principios yo me retiro, porque no va de acuerdo a mis pensamientos, de acuerdo a mis gustos. Eso es fragilidad espiritual. Hermanos, observen que el apóstol Pablo en el texto no dice unidos por protocolos, no dice unidos por preferencias, no dice unidos por gustos. El Señor en Gálatas ya nos dijo que somos uno en Cristo. Las categorías sociales de mi iglesia, mis hermanos, no existen. En Cristo ya no hay raza, en Cristo ya no hay color de piel, ya no hay situación económica, ya no hay preferencias políticas, no hay preferencias sociales. Ninguna de estas cosas del mundo definen nuestra posición, definen nuestro lugar en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Nada de eso del mundo define nuestra posición en el cuerpo de Cristo. Lo que define nuestra posición en el cuerpo de Cristo es nuestra realidad individual. Soy de Cristo, tengo a Cristo, le conozco a Cristo, le obedezco a Cristo y mi vida manifiesta la presencia de Cristo en mi vida. Eso define mi posición en la iglesia, en el cuerpo. Si ustedes del Emelec y yo soy del Barcelona y entre los dos, Barcelona y Emelec nos odiamos. Eso es en el mundo. Y si eres del mundo ya no te puedes odiar, por más que sea del Barcelona. Porque ya somos nuevas criaturas. Porque eso no es relevante, eso no es importante. Tu gusto, tan vano como el que acabo de mencionar, no define tu posición en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Y lastimosamente en muchas iglesias, esas banalidades del mundo son las que definen gustos, agrados dentro del cuerpo de Cristo. Y eso es una barbaridad, mis hermanos. No puede ser así. En esto, el versículo 35 de Juan 13 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si aman a los otros, si les aman a ustedes, no, si os amáis. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Y entonces viene el versículo 3, que es uno de los más grandes de toda la carta. Otra vez vuelvo a Colosenses 2:3. El verso 2 terminaba a fin de conocer el misterio de Dios del Padre y de Cristo. Y sigue el 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Subrayemos cada palabra, hermanos. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Todos. No algunos. No los más importantes. Todos. ¿Qué? Los tesoros. No se refiere a información, hermanos. No se refiere a principios útiles. Se refiere a algo que tiene un valor incalculable para nosotros. Se refiere al tesoro de la sabiduría y al tesoro del conocimiento. La sabiduría, sabemos, es saber cómo vivir bien, es la vida dada por Dios para vivir bien, obedecer, decidir, actuar en el camino recto. Mire lo que dice Proverbios 2, 6 y 9. Porque Jehová da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Por eso, la sabiduría es saber cómo vivir bien. El conocimiento es entender la realidad correctamente. Es la comprensión que Dios otorga para la realidad tal cual Él la define, hermanos. Proverbios 9, 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El conocimiento y la palabra de Dios. El conocimiento es entender realidad correctamente, es la comprensión que Dios otorga para ver la realidad tal cual Él la define. Como un tesoro en una bóveda específica. No está regado por cualquier parte. Está ahí. Y si quieres el tesoro, mi hermano, ya sabes dónde encontrarla, en la palabra de Dios. Entonces la conclusión de esto es inevitable. No hay a dónde irse.
Si tienes a Cristo, ya tienes acceso a todo lo que necesitas. Tienes a Cristo, tienes acceso a todo. Tienes acceso a todo lo que necesitas. ¿Para qué? Para vivir en medio de las difíciles circunstancias que estés pasando el día de hoy. Tienes todo para entender la realidad correctamente, hermano, cuando todo a tu alrededor parece no tener sentido. Para sostenerte cuando las fuerzas se acaban o cuando la edad permite que el cuerpo ya no responda como antes. Y si es así, mi hermano querido, entonces, ¿por qué vivimos diariamente, frecuentemente, como que nos faltara algo? A veces amanecemos, pasamos el día, nos llenamos de bendiciones, y sin embargo, mucha gente al final vive y actúa como que todavía le faltará algo. ¿Por qué buscamos en otros lugares la paz, la seguridad, las respuestas? Estoy hablando frente a lo que pasaba en Colosas. Esto se responde simplemente diciendo que esto pasa porque tener a Cristo y conocer bien a Cristo no es lo mismo. Ya lo dije. Simplemente quiero agregar una figura adicional. Uno puede tener en sus manos el mapa del tesoro. Puedo tener una hojita con el mapa del tesoro. Aquí está el mapa. Por aquí tengo que tomar y llegar a esta parte. Pero sigo perdido. Y no es que el mapa esté mal, sino que nunca lo abrí. El mapa estaba aquí y para saber dónde estaba el tesoro había que abrirlo, la Biblia. Y nunca la abrí. Puede faltarte madurez, hermano, puedes tener dificultades en crecer en el conocimiento de Cristo, profundizar en su palabra, pero para eso Pablo está luchando. Para eso existe la iglesia, para eso existe el cuerpo de Cristo, para eso estamos aquí esta mañana, para eso existen los manantiales, para eso vamos a volver a tener la escuela dominical con el pastor Raúl. El recurso ya está, Cristo ya es nuestro, hermanos queridos, y en Él tenemos todo lo que necesitamos. En Él está todo. Segunda de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y aquí entramos a una advertencia que está en el verso 4. Hay voces que quieren desviarte. Verso 4 de Colosenses 2. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y hermanos, este es el verso que constituye la bisagra de la porción. Es la que separa con la porción anterior de la actual. Comienza, y esto lo digo para qué. Pablo está revelando la motivación de su lucha. Hay una razón urgente detrás de todo lo anterior. Él ve un engaño en el horizonte. Nótese que no dice palabras falsas, burdas, erróneas, dice palabras persuasivas. Y esa es la naturaleza del engaño espiritual. No llega de forma brusca, no llega de forma tosca, si me permiten el término. Llega con coherencia, llega con un vocabulario, con un léxico elevadísimo, con apariencia de profundidad. Y llega sonando bien, pero la palabra de Dios claramente nos dice, 2 Corintios 11, 13, 14, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, o no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. En Colosas, esas voces ofrecían algo que supuestamente completaba o mejoraba a Cristo. Y el problema gravísimo era que no es que lo negaban. No estaban negándole a Cristo. El problema era que a Cristo lo dejaban como insuficiente. Había que tener a Cristo y algo más. Y eso no es así. Eso no es así. ¿Y qué pasa ahora cuando esta realidad se repite en nuestra actualidad? ¿Cómo llega ese engaño hoy? Y permítame ser directo, mi hermano, porque creo que todos en esta sala
la hemos sentido de alguna manera. A veces llega muy adentro en nuestro pensamiento solitario, en un momento difícil, como una duda que no anticipa su llegada. Y empezamos a dudar, ¿será que mi fe es demasiado sencilla? ¿Será que no tengo lo que tienen otros hermanos? ¿Será que aquel hermano tiene más de lo que yo tengo? ¿Será que aquel tiene un acceso más directo a Dios? Pastor, por favor, pida por mi mujer, pida por mis hijos, pida por mi trabajo, porque el Señor le escucha a usted. ¿Dónde dice en la palabra de Dios que eso es así? Es que le pedimos porque se aprecia a Lenin, le vemos que tiene una espiritualidad elevadísima, ¿no es cierto? Yo debo intentar entonces llegar a esa altura de Lenin. No, sí hay que seguir el ejemplo de Lenin, en su devoción y su disciplina con el Señor, en su devoción en la lectura diaria de la palabra, de la oración, en su ministerio como Gedeón, que le implica sacrificios importantes a pesar de su edad. Sí, es un buen ejemplo. Pero en Cristo todos tenemos las mismas oportunidades. Solo tenemos que caminar y crecer en Él. Y así los pensamientos, hermanos, nos inundan, nos preocupan, y en lugar de volver la mirada a Cristo o a su palabra de Dios, empezamos a mirar a los lados, comparándonos, sintiéndonos menos, y eso no es correcto. Y cuando la fórmula no funciona, le culpamos a Dios. Cuando la fórmula no funciona, me siento mal, Satanás me engaña y me hace pensar que ya no merezco estar en la iglesia y simplemente me alejo de Dios. Hermanos queridos, y de esta manera llegamos a la segunda parte. Decía que tenemos dos partes. La primera, la lucha de Pablo, que conozcas bien lo que ya tienes. Y la segunda parte, el por tanto. Si ya lo recibiste, anda en él. Verso 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido el Señor Jesucristo, andad en él. Pablo usa una palabra muy pequeñita, pero lógicamente enorme, que es la unión. Por tanto. El por tanto conecta la parte anterior, todo lo que Pablo acaba ya de establecer, y lo convierte en una instrucción simple y sencilla. Anda en él. Si el misterio ya fue declarado, ya fue abierto, ya fue revelado, si en Cristo sabemos están todos los tesoros, si hay voces que quieren desviarte de la verdad, y eso ya sabemos que es mentira, entonces la respuesta es única, sola. Anda en él. Anda en él, mi hermano, anda en él. Ahora, fijémonos en cómo Pablo formula esta instrucción, porque la formulación es importantísima. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Por favor, póngale mucho cuidado a esto, porque para mí mismo ha sido una enseñanza y un aprendizaje. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, de esa manera, andad en él. No dice solamente andad en él, dice andad de la misma manera en que lo recibiste. Es importantísimo, hermanos. ¿Cómo lo recibiste? ¿Cómo lo recibieron al Señor Jesucristo? Por gracia. Lo recibimos por gracia, mediante la fe. ¿Hubo algún mérito tuyo, mi hermano? No, le recibimos al Señor Jesucristo por gracia, mediante la fe, sin méritos propios. ¿Qué teníamos ante Él? Las manos vacías, recibiendo un don que no podía fabricar yo mismo, que no me lo merecía. Y esa pequeña palabra, manera, lo cambia absolutamente todo. Pablo no nos está diciendo que el cristiano no hace nada, que simplemente se siente a esperar y ya. Pablo nos llama a disciplina, nos llama a obediencia, nos llama a perseverar en la fe. Lo que Pablo está señalando es algo muy profundo. Ese esfuerzo tiene que nacer del lugar correcto. No del intentar ganarme lo que Cristo ya me dio, que es la salvación. No de la idea de que ahora ya soy creyente y Dios me ayuda, pero que de hoy en adelante el peso es mío. No, sino de esa misma confianza, de la misma dependencia,
de la misma fe con la que le recibí a Cristo desde el principio. Mis hermanos, la gracia no solamente fue la puerta de entrada al Señor. La gracia es el aire que respira cada creyente todos los días de su vida cristiana. Ese fue el aprendizaje de esta porción. La gracia no fue solo la puerta de entrada. Soy salvo por gracia, por la fe en el Señor Jesucristo. Pero a partir de ese momento, la gracia se refleja en cada instante de nuestra vida mientras avanzamos y crecemos en el conocimiento del Señor Jesucristo. El que anda en Cristo no anda con sus propias fuerzas añadidas, no anda por sus propias fuerzas, hermanos. Nada le podemos agregar ya a la gracia. El que anda en Cristo anda totalmente sostenido en ella, en esa gracia, respondiendo con coherencia a esa gracia, viviendo con coherencia a consecuencia de esa gracia. Si ya soy de Cristo, tengo que vivir como cristiano. Esa es la enseñanza de esa parte. Y eso es exactamente, y con esto voy terminando, y eso es exactamente lo que describe el versículo 7 que viene enseguida. Y este versículo 7 es maravilloso porque tiene 4 imágenes que ahora, después de haber dicho esto, coge todo sentido. Veámoslo. Verso 7. Arraigados, hay que separar las palabras. Arraigados, sobreedificados en él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. No son 4 mandatos separados, 4 descripciones de ese andar, 4 ángulos del mismo cuadro, mis hermanos. Primero, arraigados en él. ¿A qué suena arraigados? Es un árbol, ¿no es cierto? Arraigados en él. Las raíces no se las ve, no son visibles, no impresionan a nadie porque no se las ve, pero determinan, hermanos, si es que ese árbol sobrevive o no, si está vivo o está muerto. Un árbol podría lucir muy robusto por fuera, en la superficie, y estar muriendo por debajo si las raíces están dañadas. Y al revés, un árbol puede ser muy pequeñito y estar sostenido, como es la ilustración de la tormenta, estar sostenido ante toda tormenta, que derriban a otros árboles grandísimos, simplemente porque sus raíces son profundas, sus raíces están firmes. Las raíces, hermanos, debo decirles, no se forman de la noche a la mañana. Las raíces en nosotros se forman en los tiempos ordinarios, en el día a día. Se forman a través de la lectura constante de la palabra de Dios. La raíz se forma a través de la oración que no espera momentos de crisis, de emergencia, haciéndole ver a Dios como bombero. Solamente cuando estoy en crisis, solamente cuando estoy con enfermedades, solamente cuando mis hijos andan descaminados, solo ese rato me acuerdo de Dios y me acerco a orar. La raíz, hermano querido, se forma en la comunidad, se fortalece en la iglesia, en el manantial, en las actividades de la iglesia. Cuando llega la tormenta, si no tienes raíces, ya no tienes tiempo de formarlas. Vea lo que dice Jeremías 17, del 7 al 8. Jeremías 17, 7 al 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde y el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Quieres ser un árbol con raíces, hermano? ¿O quieres ser un árbol frágil, sin raíces, y Dios no quiera con tus raíces pudriéndose? Lectura constante, oración, comunidad.
sobreedificados en Él, sobreedificados en Él. Ahora la imagen es construcción y el participio está en presente continuo. No dice ya edificados, dice siendo edificados, un constante, progresivo. La vida cristiana, mis hermanos queridos, no es estática. La vida cristiana es progresiva, hay crecimiento, hay desarrollo, hay progreso. Y ese desarrollo, hermanos, no ocurre solo, no ocurre por arte de magia, ocurre en la medida, en el grado en que nos exponemos a la bendita palabra de Dios. Ocurre en el grado en que buscamos la presencia y el conocimiento de Dios. Ocurre en el grado en que vivimos en comunidad, sin dejar de congregarnos como otros tienen por costumbre. ¿Quieres oír una verdad inmensa en esta mañana? Lo que eres hoy en Cristo, escúchame, lo que eres hoy en Cristo, mi hermano, no es todo lo que puedes llegar a ser. Lo que eres hoy en Cristo. Mírate tú, ¿qué eres hoy en Cristo? Eso que eres hoy en Cristo no es todo lo que puedes llegar a ser. No lo digo yo. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Primera de Juan 3:2. Nadie ha llegado al techo del conocimiento de Cristo, hermanos. Nadie ha terminado de ser edificado. Tercero, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Fíjense lo que dice, así como habéis sido enseñados. La fe que sostiene, que no sostiene, no es la fe que cada uno se puede inventar en algún momento determinado. Es la fe que ha sido recibida, es la fe que ha sido enseñada, es la fe que ha sido transmitida. La doctrina, hermanos, no es el enemigo de la vida espiritual, es la columna vertebral de nuestra fe. Ser confirmado en la fe significa que hay un contenido sólido que te sostiene cuando nuestras emociones fluctúan. Significa que cuando las circunstancias a veces no tienen sentido, cuando las palabras persuasivas del versículo 4 lleguen a nuestros oídos, no es el sentimiento, la emoción, lo que me mantiene de pie. Es la verdad que ya conoces y que la has hecho tuya. De ahí que me alegra inmensamente que el Señor en su bondad permite que el pastor termine ya sus estudios y Él ha prometido que va a volver a la escuela dominical. Y con ese aprendizaje podamos poner en práctica esto que estamos diciendo. Recuerden que una sana doctrina, la doctrina, es la enseñanza autorizada de Dios, revelada en las Escrituras. Esa es sana doctrina. Y la última, abundando en acciones de gracias. De las 4 imágenes, hermanos, esta es la más reveladora, como un termómetro espiritual. Y habla de algo que es común en el ser humano, la ingratitud. La ingratitud siempre es un síntoma de un diagnóstico mucho más profundo. Hemos olvidado lo que tenemos. Cuando el corazón pierde de vista la gracia recibida, ese espacio es llenado por la queja constante. Y al revés, cuando el corazón recuerda lo que es Cristo y lo que Cristo ha dado por nosotros, la gratitud, hermanos, emerge de manera natural, de manera no forzada. Pablo no dice tengan algo de gratitud, dice abundando, desbordando en gratitud. Y esto, hermanos, no es posible, y esto es posible,
No porque las circunstancias sean perfectas, de ninguna manera. Pablo está escribiendo desde la prisión. Esto es posible porque hay un tesoro que las circunstancias no nos pueden quitar. Y ese tesoro es Cristo. El creyente agradecido, hermanos queridos, no es el que tiene todo resuelto. No es el que tiene una vida perfecta, sin dificultades, sin enfermedades, sin problemas. El creyente agradecido es el que sabe que le tiene a Cristo y que eso le basta. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Solamente para concluir, recordemos que Pablo escribe desde una celda, desde una cárcel. Lucha de manera agónica por creyentes que él no conoce. ¿Por qué? Porque quiere que conozcan lo que ya tienen, a Jesucristo. Les advierte que llegarán palabras mentirosas, persuasivas, que dirán que Cristo no es suficiente. Y ahí viene el por tanto. Si ya recibiste a Cristo por gracia, entonces anda como Él. Hay 3 posibles posiciones en esta sala. La primera, hay tal vez alguien que todavía está buscando el tesoro en otro lugar. Ha mirado en varios sitios y el vacío sigue. Y el texto nos dice, el tesoro tiene dirección, el tesoro está en Cristo, el tesoro ya fue revelado. Entérate, mi hermano. Está disponible para ti hoy ese tesoro. Hay otros que tal vez ya recibieron a Cristo, pero han dejado de andar en Él. No hay una crisis declarada, no hay una crisis anticipada. Simplemente la vida fue llenando esos espacios que Cristo dejó en tu vida. Probablemente las raíces se secaron. La gratitud en consecuencia se fue atenuando, se fue apagando. Este texto, hermanos, es una invitación a que vuelvas, no a empezar de cero, sino a retomar tu andar en Cristo, con la misma confianza y emoción con la que en algún momento comenzaste. Y la tercera, hay quien anda en Cristo pero sin gratitud, sin emoción. Ya es normal la gracia, ya soy cristiano, vengo como por costumbre a la iglesia. Ve el tesoro, pero ya no se maravilla. Abre la Biblia y se aburre, no le interesa. Este texto es un llamado a abrir los ojos otra vez. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Esto no es ordinario, hermanos. Esto merece una vida que abunde, que se manifieste todos los días en acciones de gracias. Pongámonos en pie. Y agachen sus cabezas, acompáñenme en una oración final. Bendito Padre Celestial, Padre de Gloria, Padre de Misericordia, te pedimos en este momento que lo que hemos escuchado hoy de tu palabra no se quede en ese nivel de entendimiento intelectual, sino que descienda al corazón donde tú lo tienes destinado, Padre del cielo. Te pedimos, Señor, que quien está buscando el tesoro en otro lugar, se dé cuenta, se percate que ese tesoro ya está en Cristo, mi Dios. Te pedimos que quien se ha alejado del andar en Cristo, sea restaurado hoy, Padre del cielo, no por su propio esfuerzo, sino por esa bendita gracia tuya que nunca se agota, mi Dios. Te pedimos, Padre, que esta querida iglesia sea un cuerpo que abunde en gratitud, porque sabemos lo que tenemos, porque te conocemos, Señor. Que Cristo sea suficiente para nosotros, que en Él encontremos todo. Te lo rogamos, Señor, en tu bendito nombre. Amén.